A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el programa el día de hoy y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si desea obtener cualquier información sobre el parque, solo debe contactarles al +56 9 66 54 14 22. En ese número de teléfono van a responder a todas sus consultas. En este capítulo vamos a tener a un invitado. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, empresario, inversionista y conferencista internacional. Cristian Lecaro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristian. La verdad, yo estoy muy contenta de poder tenerte el día de hoy acá en el programa. Hay muchas cosas que podemos conversar y muchas cosas que podemos aprender de ti el día de hoy, así que va a estar muy interesante esta conversación. Sí, pues muchas gracias. Vamos a partir inmediatamente, Cristian. Tenemos unos cortos minutos, así que voy a aprovechar de hacerte muchas preguntas. La primera, mira, en este tiempo de inestabilidad económica, muchos no están seguros de qué hacer en términos financieros. ¿Qué es lo primero que debe hacer cualquier persona en estos días? Bueno, lo que siempre recomendamos a las personas es que pueden hacer un presupuesto. Un presupuesto, como su nombre lo indica, es un presupuesto. Yo estoy suponiendo gastos, estoy suponiendo ingresos, y eso me permite tener un nivel básico de entendimiento financiero en mi economía, en mi casa, y por ende poder tomar decisiones financieras del día a día. El presupuesto se separa en ingresos y egresos. Los ingresos, obviamente, lo que yo gano, trimestral, mensual, anual, y lo que son los egresos se separan en necesidades, deseo y capricho. Las necesidades son luz, agua, gas, teléfono, colegio, cosas que yo obviamente es muy difícil de poder apretar, de poder eliminar. Y los deseos y caprichos, los deseos son las salidas a restaurantes, y los caprichos son cambiar el auto cada año o viajar alrededor del mundo o irme en una clase ejecutiva. La verdad, cualquier cosa que signifique un gasto mucho mayor a lo que realmente uno necesita. En base a eso, las personas pueden partir recién diciendo cuánto tengo y después todas las deudas. Deuda de casas comerciales, tarjetas de crédito, etcétera. Ah, perfecto. Entonces es súper importante que todas las personas que están escuchando el programa puedan organizar el presupuesto en forma anual, ver y organizar los ingresos, los egresos. Una de las cosas que me gustaría preguntarte es, ¿cada cuánto tiempo tú crees que es bueno revisar el presupuesto? ¿Hay que revisarlo nuevamente? ¿Qué hay que hacer? O sea, normalmente cuando uno tiene aumentos de ingresos o tomó una nueva deuda, siempre tiene que registrarla. El problema es que normalmente no lo hacemos. Por ende, es como cuando yo voy al médico y digo que tengo un poco de todo, yo no voy a saber nunca el diagnóstico final, porque en el fondo hay que ver otras cosas más profundas. A tos cuántos días tiene, una tos alérgica, no una tos alérgica, tiene fiebre, no tiene fiebre. Esto es exactamente igual. Cuando las personas quieren mejorar sus finanzas, lo primero que tenemos que considerar es el concepto de mayordomía. Y la mayordomía tiene que ver de las finanzas que yo tengo hoy día, cuáles son, en qué etapa están. Entonces, por eso es tan importante, sobre todo en una situación de inestabilidad económica, de incertidumbre, tener claro cuánto tengo en ahorro, si tengo ahorro, no tengo ahorro, si tengo propiedades, cuáles son los créditos de esas propiedades, las tasas de interés, etcétera. Y eso se hace, obviamente, llamando a las instituciones financieras correspondientes, a los ejecutivos, y todo eso vaciarlo idealmente en un Excel o, si no, en un cuaderno, si uno no lo tuviera, para poder con eso proyectar un poco el año y las decisiones económicas que hay que tomar. Claro, es tan importante entonces hacer la proyección no solamente mensual, como tú bien dices, sino en forma anual y ir realizando los ajustes cada vez que vaya modificándose esta situación financiera para poder tener una mejor visión de futuro y de lo que vamos a hacer en el corto plazo también. Normalmente los presupuestos las personas lo hacen con, o sea, hay varias razones. Una es para ver gastos que a veces tenemos
que tenemos que eliminar y que están ahí. Por ejemplo, cuando yo abro cuenta corriente, muchas veces aparece un seguro de cuenta corriente y no siempre lo quiero tener y aparece ahí, entonces están ahí 6.000 pesos todos los meses que estoy pagando y que nunca lo tenía considerado. Entonces cuando yo reviso realmente todos mis gastos, incluido la peluquería, incluido el parquímetro, o sea, realmente todo, te empezás a dar cuenta que hay muchos gastos chicos que finalmente lo que van destruyendo las economías familiares. No son los grandes gastos que todo el mundo sabe, una compra de un auto, una compra de una casa, son normalmente los gastos chicos. Entonces, en primer lugar es poder eficientar mis gastos para poder obviamente tener mayor capacidad de ahorro, o si tengo esa capacidad de ahorro, inmediatamente pagar las deudas malas, esas deudas que me tienen ahorcado con tasas de interés caras, y después cuando realmente yo termino de pagar esas deudas, poder ahorrar. Siempre uno recomienda tener ahorro mínimo de 3 meses, ideal 6 meses, gente mucho más conservadora, por supuesto, hasta un año. ¿Cuánto de ahorro? Bueno, el presupuesto de necesidades básicas. Si yo en necesidad básica, por ejemplo, gasto en mi casa 1 millón de pesos, bueno, tengo que tener 3 millones de pesos ahorrados para tener 3 meses de vida. Ese es el primer punto. Y cuando ya ahorro más, ahí es donde viene el tema del emprendimiento o la inversión de ese capital. Qué interesante, Cristian. Es verdad, es tan importante tener y considerar ahorro en todo tiempo. Cristian, se habla de deuda mala y de deuda buena. ¿Tú nos podrías explicar la diferencia entre ambos conceptos? Bueno, el tema de la deuda es un tema bien entretenido e interesante, porque yo cuando hablaba con mi suegra me decía que ella no tenía ninguna deuda, así que estaba feliz, y yo después le expliqué el concepto de la deuda mala y buena. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, un ejemplo así muy sofisticado, si yo me quiero estudiar a Estados Unidos, imaginémonos robótica, que en Chile no están tan avanzados, yo me tengo que ir a una universidad en Estados Unidos, en Boston, no sé, y me cuesta, no tengo idea, 100 millones de pesos irme a estudiar allá y no lo tengo por ningún lado. Entonces yo pido un crédito Corfo y finalmente yo me voy a estudiar. Entonces finalmente yo me estoy endeudando, pero hay una deuda buena porque finalmente hay un activo detrás. En este caso el activo es capital humano. Estoy extendiendo mis conocimientos y por ende me va a generar un mejor ingreso cuando yo regrese. Entonces la deuda buena tiene relación con que hay un activo real detrás. Yo cuando compro una propiedad para inversión, una propiedad para que rente, yo estoy tomando una deuda buena, me estoy endeudando con el banco, pero hay un activo, hay una propiedad que yo puedo echar mano el día de mañana y que además me genera un ingreso. Por el contrario, la deuda mala son normalmente cuando yo, por ejemplo, cambio el plasma, cambio la televisión, el Smart TV, lo que sea, y finalmente en 6 meses más ya vale la mitad del valor que valía antes. O sea, son cosas que yo compro que no necesariamente me generan ingresos y que a la vez esas cosas que yo compro pierden valor muy rápidamente. En cambio, el capital humano específico, por el contrario, aumenta el valor. Por eso cuando uno va a un médico especialista, normalmente te sale mucho más caro que en un médico general. Porque obviamente mientras más especializado el conocimiento, más vale, más valor tiene y por ende hay un activo real detrás. Por ejemplo, si una persona tuviera recursos adicionales y tuviera la opción de ir saldando algunas deudas, ¿qué recomiendas primero cubrir, la deuda mala o la deuda buena? Es una tremenda pregunta y depende. Depende porque si esa persona puede acceder a una deuda buena, imagínate tú que es una inversión inmobiliaria, que obviamente es lo que nosotros más nos dedicamos, y esa persona eso le da un retorno del 10% más UF esa inversión, o 15 o 20, lo que sea la rentabilidad, pero por otro lado la deuda mala me daba un 4, yo tal vez prefiero ocupar ese capital para generar una deuda buena que me dé un 10 más UF que paga a la vez esa deuda del 4 más UF que yo tenía en deuda mala y me queda todavía un diferencial del 6. Entonces depende mucho del uso alternativo del dinero. Si yo no tengo, obviamente, una opción de inversión mejor de mi capital que un fondo mutuo que me dé el 1%, bueno, es una buena opción pagar todas las deudas malas y partir pagando la deuda que tiene el mayor interés al menor interés. Es decir, la deuda que me sale más cara, que yo pago mucho más intereses al sistema financiero, y después terminar obviamente con la deuda más barata en el sistema financiero. Ojo, entonces, si queremos empezar a revisar e ir saldando algunas deudas, tenemos que fijarnos entonces en la que tiene la tasa de interés más alta para poder ir alivianando, ¿cierto?, las distintas deudas. Muy buen consejo, Cristian. Si una persona en esta época actual se siente ahogada por sus deudas, ¿qué le recomiendas hacer? Va a depender mucho de la situación de cada persona. Yo voy a hacer algunas situaciones del personaje A, B y C, pero para hacerlo fácil, el personaje A, la persona A está todavía trabajando, está obviamente ahogada, está preocupada, está con incertidumbre laboral, tiene en el fondo una casa. Esa casa muy probablemente tuvo plusvalía. Para las personas que nos están escuchando y no saben el concepto de plusvalía, es que yo compré esa casa, imaginémonos a 1.000, para hacer fácil el ejemplo, y esa casa hoy día vale a nivel comercial 2.500. Entonces esa casa tiene una plusvalía, tiene un aumento patrimonial de lo que yo la compré a lo que está hoy día. ¿Por qué? Por diferentes razones, escasez de la tierra, pusieron un colegio al frente, me pusieron una estación de metro, etcétera, etcétera. Bueno, esas 1.500 UF, que es la diferencia entre el valor comercial actual, 2.500 menos las 1.000,
el banco me permite sacar un crédito de libre disponibilidad con una tasa hipotecaria, con una tasa mucho más baja que un crédito de consumo, al 4%, por ejemplo, me da hasta el 70% de esas 1.500 UF y me da un crédito de libre disponibilidad ahora. Me pasa el 70% de esas 1.500, que sería en este ejemplo 7 por 3, 21, casi 1.000 UF, y yo en el fondo con ese dinero puedo obviamente tener un colchón ante una época de mayor incertidumbre que me puedan despedir. Ese es para el caso de las personas que tengan hoy día algún tipo de propiedad personal, de inversión, que vivan ahí y puedan tener mayor liquidez del patrimonio que se encuentran. El caso 2, que una persona que ya finiquitaron y que lamentablemente se encuentra sin trabajo, yo viví esa situación, de hecho antes de emprender y de tener hoy día varias empresas, yo fui finiquitado, estuve sin trabajo 6 meses. Bueno, la recomendación es que hablamos del presupuesto, tener un presupuesto de guerra, solamente las necesidades, eliminar todos los que son gastos innecesarios, apretarse y obviamente poder reinventarse, no solamente ir al camino tradicional que es buscar trabajo y recolocarme, sino que aprovechar la gran creatividad que Dios nos ha dado y poder reinventarnos y poder ver si podemos generar algún tipo de emprendimiento familiar, aprovechando por supuesto nuevas necesidades que hay en la industria, el del delivery, desde fabricar mascarillas, repartir alcohol gel. Hay un montón de cosas que hoy día están surgiendo, comida a domicilio, etcétera, etcétera, que yo justamente buscando trabajo pueda a la vez paralelamente emprender y tal vez levantar un negocio que después me sirva de sombra. Nosotros cuando quedé sin trabajo, Noemí partió haciendo clases de inglés, después tuvimos un instituto de inglés, hoy día tenemos empresas, pero en ese tiempo partimos de la nada y fue creciendo en el tiempo y siendo un arbolito que te da después sombra. Claro, qué importante entonces ir considerando las distintas posiciones. Tú nos hablaste entonces de 3 casos, ¿no? Y el tercer caso va a depender mucho de qué situación está viviendo cada persona, pero si hay alguien, por ejemplo, que está hoy día con deudas malas y finalmente lo finiquitan, por ejemplo, que hay varios casos más, pero voy a hacer este simple, varias deudas malas y lo finiquitan, bueno, lo que uno puede hacer en esos casos es acercarse a las instituciones financieras con el finiquito. Obviamente está el AFC, que es el fondo de cesantía, que yo también puedo ir y obviamente buscar todo este dinero que el empleador ha ido colaborativamente poniendo a lo largo de los años en ese fondo, y yo junto con el finiquito poder negociar con las instituciones financieras el poder postergar los créditos que yo pueda tener de consumo, dada la situación económica que me encuentro sin trabajo, para poder obviamente mejorar el flujo de caja presente y así tener más tiempo para o emprender y levantar algo o obviamente recolocarme laboralmente. También recordémonos que en el caso A, la persona que tiene una propiedad, aprovecho de decirlo, que todos nos están escuchando, este consejo de que hoy día la banca permite a una persona natural y también a varias que tenemos empresas, si tenemos deuda hipotecaria, deuda de nuestra casa o deuda de inversión inmobiliaria, nos permite postergar de 3 hasta 6 meses esa cuota hipotecaria para no tener que pagarla ahora y pagarla en este caso en cuarto mes, más parte recién este nuevo dividendo, que también es muy bueno para las personas que pueden estar complicadas con ese dividendo o hacer caja simplemente. Bueno, hay que aplicarlo, hay que llamar al ejecutivo, hay que llamar al banco y hacer esta aplicación con la banca. Qué importante, entonces hay que estar atentos según tus sugerencias. Por ejemplo, si yo quiero refinanciar o quiero postergar un pago, como están estas posibilidades en los distintos bancos, ¿qué es lo primero que tú sugieres hacer? De revisar la información, llamar a mi ejecutivo, cuéntame. Si las personas tienen créditos de consumo y crédito hipotecario, las bancas la verdad tienen resultados bien distintos. Hay algunos que tienen programas especiales para consumo, otros que tienen programas especiales para hipotecario, pero en general lo que quiero transmitir es que la banca hoy día está buscando de todas maneras poder ayudar en aplazar esos dividendos, esas cuotas de consumo y no caer en mora. Entonces creo que es el momento para que las personas estén en una situación laboral activa o están lamentablemente sin trabajo y tienen estos compromisos financieros, se acerquen al ejecutivo de cuenta, se acerquen, vayan vía los sitios web, los servicios al cliente, los call center y puedan en el fondo solicitar el aplazamiento de sus cuotas en el máximo posible. Eso, básicamente. Claro, perfecto. También me gustaría preguntarte, hay muchas veces que nosotros en forma normal estamos pagando varias deudas y a veces sale el mínimo a pagar y el a pagar mensual, ¿cierto? ¿Es conveniente abonar siempre el mínimo a pagar de una deuda mensual? Claramente los mínimos a pagar solamente yo los debería aplicar cuando estoy muy complicado de caja. Yo cuando doy consejo del tema del uso de tarjetas de crédito, en general las personas que nos están escuchando tienen que tener súper claro que el sistema financiero funciona obviamente cobrando un interés. Entonces si yo presté 100, ellos por ejemplo quieren 120, ganarse 20 o más o menos, dependiendo de lo que yo cerré. Entonces yo cuando uso una tarjeta de crédito, lo recomendable es ocupar al máximo las cuotas sin interés, 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés. Si compro, pago por ejemplo colegio, 10 cuotas sin interés, ocupar las tarjetas de crédito sin interés. Porque cuando vienen estas cuotas mensuales
y yo elijo pagar el mínimo, se genera un interés mayor sobre esa deuda y finalmente termino pagando mucho más de lo que originalmente estaba pactado. Obviamente cada cosa es más cara, me explico, el avance en efectivo es mucho más caro que pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, entonces si uno hiciera un ranking, el avance efectivo es súper caro, después pagar el mínimo de la tarjeta de crédito sigue siendo caro, pero no tan caro como lo primero, y de ahí viene recién un consumo, que es caro, y después termina un crédito hipotecario que me cobran apenas un 4%. Piensen que un consumo me cobran un 18% anual y un crédito hipotecario yo normalmente lo financio al 3, al 4%. Entonces, esto va incrementándose y por ende siempre la invitación es a tratar de pagar completa la cuota de la tarjeta que yo pacté en vez de pagar solamente el mínimo, salvo ahora que los bancos están dando posibilidades, dada la situación de incertidumbre, de pagar el mínimo de tarjeta de crédito, pero hay que averiguar si hay intereses asociados a esa solicitud por este mes o los próximos meses. Tienen que averiguarlo directamente con su ejecutivo de cuenta. Claro, qué importantes consideraciones hay que tener en este caso. Cristian, ¿este periodo es una buena opción invertir en propiedades o no en estos días? Depende absolutamente de la persona. Nosotros que atendemos inversionistas todo el tiempo hemos visto obviamente un apetito muy grande ahora por invertir porque obviamente las inmobiliarias se están quedando con stocks, no están pudiendo escriturar a todos los clientes porque hay condiciones más restrictivas de la banca. Entonces hay varias compras que se hicieron hace 2 años atrás que hoy día no se pueden capturar y ellos obviamente están deseosos de poder vender esas unidades para cerrar sus proyectos, poder pagarle al banco los intereses que corresponden por el proyecto inmobiliario, etcétera. Entonces personas que tengan una capacidad de ahorro, que tengan una estabilidad, que están viendo su horizonte laboral, por supuesto que siempre en crisis, cuando uno compra algo, cuando nadie quiere comprar o pocos quieren comprar, siempre uno va a encontrar un mejor precio que cuando todo el mundo lo quiere comprar. Por ende, los momentos de compra de activos inmobiliarios, sobre todo que son propiedades, algo que está ahí, que es un activo muy real, muy tangible, yo me atrevería a decir que es un muy buen momento para las personas, por supuesto, que tengan un ahorro que les permitan eventualmente tener que dar un pie y paralelamente tener una liquidez ante cualquier evento o incertidumbre que tuviéramos en el resto del año. Excelente. Cristian, ¿nos podrías hablar de inversión fácil? Bueno, nosotros a Inversión Fácil, mejor voy a contar el inicio porque todo el mundo me pregunta, voy a llegar a lo que hacemos, pero todo el mundo me pregunta cómo comenzamos y te quiero contar una muy breve historia de por qué nosotros nació Inversión Fácil y nació en realidad todo lo que hacemos en el mundo inmobiliario, en el mundo de la tierra, las propiedades. Nosotros hace 16 años que nos casamos, de hecho celebramos nuestro aniversario hace como 3 semanas atrás, y con la Noemí desde que comenzamos ella siempre le gustaba la tierra, las propiedades, siempre tenía muchas ganas de comprarlas, hasta que finalmente en un momento yo quedé sin trabajo, por eso les contaba la historia que estuve 7 meses sin trabajo. A personas que nos están escuchando, fue para mí bien difícil, pero fue el momento que más Dios me habló a mi corazón. De hecho dice Oseas, y lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y fue en ese tiempo que nosotros cuando estábamos como familia, bueno, recién los 2 casados, sin todavía hijos, y empezaron a pasar los meses y yo no encontraba trabajo y yo sentía que el Señor me había hablado que mi padre era dueño de toda la riqueza y yo obviamente como muchos hijos que probablemente nos están escuchando que no han tenido un papá cercano, un papá económicamente presente, nos cuesta mucho conocer la provisión del padre y sobre todo cuando uno está ahora sin trabajo o en un ambiente de incertidumbre, conocer que en realidad no es nuestro trabajo, no es nuestro jefe, no es la empresa, no es la economía, que si realmente nosotros caminamos los principios de Dios, Él es nuestra fuente, porque es nuestro papá. Y nosotros cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, también decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Yo cuando estuve esos 6 meses sin trabajo y Dios me había dado esta palabra, que es una historia más larga que la estoy resumiendo, de que tu padre era dueño de toda la riqueza y yo lo encontré en la Biblia, que él era dueño de la tierra, él era dueño de la plata, del oro. Yo finalmente renuncié a ese trabajo, un trabajo bien complejo que yo tenía y finalmente, bueno, entre la renuncia terminaron finiquitándome. Pasaron los meses y no pasaba nada hasta que el 7º mes yo me acuerdo que salí afuera y le dije, yo cambié mi vida, cambié todo, me convertí, dejé de hacer un montón de cosas, cambié mi vida y ahora tú me dejas. Y se lo dije hacia Dios muy sinceramente, mirando al cielo. Y esa noche él me habló acerca de el rechazo que había en mi vida, que había vivido, y por otro lado de cómo él me quería llevar, así igual como a Josué, él lo lleva a la tierra prometida, pero no sin antes de pasar por el valle de Aratot, de Astoret, no me acuerdo el nombre ahora del valle, pero es cuando circuncida a todos los hijos de Israel. Y en ese momento nosotros recibimos de parte de la Noemí una invitación posterior a esa palabra. Dios se nos reveló de una manera impresionante lo que era la identidad en Cristo muchos años atrás. Y acerca de esto, de que Josué había entrado, pero no sin antes haber circuncidado a los hijos de Israel, y el Señor dice, hoy he quitado lo propio de Egipto. Un amigo nos invita a cenar y nos dice que finalmente él está vendiendo todas sus cosas
se iba de misionero al África y nos dice que el Señor le habló en un sueño, que él tenía un auto chocado y que en ese sueño, ese auto chocado, él veía que nos los pasaba a nosotros y nosotros lo convertíamos en un descapotable, en un convertible. Y cuando me contaba eso yo decía, pero bueno, ¿qué se comió este hombre mío aquí en esta oncecita? Y dijo, yo le pregunté al Señor y me dijo que les debía regalar mi propiedad. Nosotros no lo queríamos recibir, pero mi esposa se puso a llorar y el Señor le dijo en ese momento, sin trabajo, le dijo, Noemí, hoy día te van a regalar una propiedad para que tú sepas en quién tienes que poner tu confianza. Y aquí hay un versículo en los Salmos que dice que los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces a nosotros en una época de escasez, una época sin trabajo, nos llegó la primera propiedad y desde ahí que nosotros sentimos que Dios nos había llevado al mundo inmobiliario, partimos con esa propiedad, compramos una segunda, una tercera. Hoy día administramos más de 2.000 propiedades de diferentes inversionistas, clientes, hemos tenido un gran favor de Dios y creemos que obviamente las propiedades son lindas porque es tierra. Dios ama la tierra, Él habla que de a los mansos la tierra por heredad y que además lo podemos heredar a nuestros hijos. Y desde ahí partió Inversión Fácil como una plataforma para educar gratuitamente, enseñar, dar libros, materiales para que las personas pudieran tener luz en un área donde no hay educación, que es la educación financiera e inmobiliaria. Eso así, muy corto. Oh, qué increíble testimonio. De hecho, a mí me habría encantado que este programa durara más porque hay muchas cosas que me habría gustado. Yo he escuchado tu testimonio en algunas predicaciones que has realizado desde tu infancia y me habría gustado mucho profundizar. Bueno, esperemos que haya una futura oportunidad para que podamos conversar al respecto. Pero qué tremendo lo que ocurrió, tú sin trabajo, pero fue una tremenda oportunidad del Señor para abrir este nuevo mundo empresarial que tenían y ahora tienen muchos clientes, muchas personas orientándolas en todo lo que temas de inversión, porque la mayoría de los chilenos o la mayoría de la población muchas veces no desconocemos muchos temas financieros y agradecemos que tú puedas darnos información al respecto. Cristian, tú escribiste libros sobre inversiones, ¿nos podrías hablar de ellos? Bueno, sí, nosotros de parte de lo que hacemos como Inversión Fácil y en todas las empresas en general, nosotros tenemos hoy día varios webinars, lo estamos haciendo todos los jueves, donde educamos gratuitamente a muchas personas que ingresan, por supuesto, sin ningún tipo de restricción en temas tributarios, financieros, peras y manzanas, cómo evaluar un activo inmobiliario. Y estos libros surgieron para poder llegar a muchas personas. Son libros de alrededor de 30, 35 hojas que uno se libre en tus finanzas, que como su nombre le indica, tratamos de que las personas puedan ir de poco a poco saliendo de su atadura de deuda, de su atadura de pensamientos. Muchas veces yo cuando hablo, lo más difícil no es hacer las cosas, no es entender las matemáticas, lo más difícil es realmente ese libro en nuestra mente. Como Egipto, cuando Israel sale y ve todos los milagros, ahora que estamos en un tiempo de Passover, de Pascua, Israel, si te das cuenta, salvo Josué y Caleb, todos los demás perecieron en el desierto porque nunca pudieron cambiar su mentalidad. Entonces estos libros lo que buscan en salir en tu finanza, cómo convertirse en inversionista inmobiliario exitoso, libros, blog, webinar, charlas, un montón de cosas que generamos, es para hacer el cambio de mentalidad. Que la gente pueda cambiar su mentalidad y ver que Dios nos ha dado creatividad, talentos, cada uno tenemos la posibilidad de ser buenos administradores y así también darle una bendición no solamente espiritual, sino que también económica a nuestras familias. ¿Cómo podemos acceder a estos libros, Cristian? Todos están gratis en cristianlecaros.com y en inversionfacil.com. Están ahí los libros, a uno se va a la parte de recursos, si no me equivoco, y ahí hay mucho libro y contenido, hay blogs, pueden descargar lo que ustedes quieran. Y también si descargan ese libro en tus finanzas, probablemente en el tercer envío les llega un Excel para poder hacer gratis un presupuesto. Qué tremendo. Está todo el material disponible. De hecho, yo me inscribí ya hace un tiempo y me devoré los libros. Están muy buenos, así que son muy recomendables. Están explicados paso por paso cómo armar el presupuesto. Así que ahora tuvimos que hablar por temas de tiempo súper conciso, pero está todo explicado. Entonces, yo recomiendo a toda la audiencia que pueda descargar estos libros. Es muy buen material para que nosotros también podamos ordenar nuestras finanzas. Como tú decías, tenemos que ser buenos mayordomos, ¿cierto? La mayordomía. Así es. Cristian, a través de Inversión Fácil también subieron cápsulas con recomendaciones para enfrentar el COVID-19. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, básicamente como siempre queremos estar apoyando a las personas, ayudándolas con consejos en tiempos donde hay angustia. Muchas veces las emociones suben alto y no tomamos a veces decisiones financieras racionales o saludables. Entonces la idea de las cápsulas es poder levantar ideas cortas en menos de un minuto y que para las personas puedan ser de impacto en ir en el fondo aprendiendo, apoyándose y finalmente lo que yo creo, o sea, el sistema educacional no enseña educación financiera ni en el colegio ni en la universidad.
y si nosotros podemos educar financieramente a las personas, podemos ayudarle a que tomen mejores decisiones financieras, no solamente para ellos, sino que para todo su entorno. De hecho, yo hoy día estoy con mi hijo enseñándole finanzas a través del Monopoly. Mi hijo va en tercero básico y le he preguntado, bueno, ¿qué te han enseñado del dinero? ¿Cómo usar el dinero? ¿Cómo pagar? ¿Cómo usar una tarjeta de crédito? Un cheque, y obviamente no tiene idea. Entonces ahí nos damos cuenta que el sistema educacional está al debe y nosotros como papá o mamá tenemos ahí materiales para después también poder enseñárselo a nuestros hijos. Sí, y es tremendo porque así como tú bien dices, yo de hecho también estudié ingeniería comercial en la Chile hace algunos años. Y claro, al principio tampoco teníamos educación en esos años, hace mucho tiempo no había educación financiera, entonces uno iba tomando decisiones a lo mejor erróneamente, y eso yo creo que le pasa a muchas personas en distintas carreras. Qué bueno, antes de poder egresar y antes de empezar a tomar decisiones financieras, poder a lo mejor meterte en estas cosas. Las personas que están sintonizando el programa y a lo mejor están estudiando y todavía no comienzan a tener deudas, es bueno que tú te instruyas en esto antes de tomar decisiones que van a afectar tu futuro. Cristian. Absolutamente. Sí, Cristian, si tú, alguien quisiera entonces leer tus libros o también encontrarte en redes sociales, ¿nos puedes repasar cuáles son las formas? Nosotros estamos, bueno, en Instagram, me pueden encontrar ahí en cristian.lecaros, está ahí mi fotito, así que me pueden encontrar rápidamente en Instagram. Cada cierto tiempo estoy tirando ahí algunas cosas. Nos pueden seguir en las redes sociales de Inversión Fácil, ahí está también la información de los webinars gratuitos. Tenemos ya 3 webinars que hemos realizado, casi vamos apuntando a los 280 inversionistas, pero puede entrar cualquier persona, inversionista o no, para saber cómo evaluar un activo, aprender finalmente educación financiera. Pueden seguirnos también en cristianlecaros.com, pero la gran cantidad de material está en inversionfacil.com, ahí donde están blogs, recursos, hay mucho material gratuito de hace mucho tiempo que está ahí, así que ahí pueden instruirse, educarse. Nosotros prontamente, espero, Dios mediante, sacar cursos online. Vamos a sacar varios cursos de entrenamiento vía, obviamente, plataforma, así que también estamos re contentos y esperamos sacarlo pronto. Hay harto ánimo, hay mucha hambre de las personas de aprender y me parece extraordinario que Chile las personas se eduquen aprovechando además la cuarentena y que salgamos fortalecidos en una situación tan difícil. Es un buen tiempo para entender esto, organizarse y aprenderlo. Así que yo invito a todos que puedan explorar las plataformas de Cristian. Hay mucho material gratuito, está constantemente lanzando cápsulas y otros materiales, así que aprovechemos de este tiempo que tenemos en cuarentena. Cristian, ¿podrías dar un mensaje a las personas que sintonizan el programa el día de hoy, final? Bueno, todas las personas, obviamente no sé qué es lo que tú estás viviendo ahora, obviamente una época difícil, una época de harta incertidumbre, pero yo te quiero invitar a poder fortalecer tu relación con Dios. Yo pude compartir, hace poco pude predicar en la iglesia y compartí acerca de la importancia de levantar un altar de adoración y de que en estas tormentas, si Jesús estamos con un altar de adoración, Él está en esta tormenta, Él nos va a llevar a pasar al otro lado, y que esto creo que es un tiempo importante en que nosotros volvamos a encontrarnos en un tiempo más con Dios, en un tiempo de ahora tener más tiempo de estar en nuestras casas, en nuestros hogares, movernos menos y de poder reencontrarnos con nuestra familia. Yo creo que ahí es donde parte toda nuestra vida, todas las inversiones, decisiones, la economía, lo que sea. Lo más importante es que nosotros tengamos familias saludables, que nuestra vida espiritual con Dios sea saludable, así que yo creo que eso es lo que los quiero invitar a todos. Y los que están sin trabajo, yo viví también tiempos de sequía, pero si nosotros le buscamos a Él nos va a sacar de ahí, Él no nos va a tener eternamente en el desierto, porque el Padre es bueno y el Padre tiene 1000 canales para poder bendecirnos. Yo creo que aquí lo importante es poder entender en este tiempo también de que Él es nuestra fuente, de que no es nuestro trabajo nuestro jefe. Obviamente hay que hacer bien el trabajo, pero si ni Dios lo quiera que vamos sin trabajo, Él va a ser fiel y Él no nos va a abandonar. Amén. Yo muchas gracias, Cristian. Yo la verdad me gustó mucho la conversación que tuvimos el día de hoy. Qué lindo que nos pudiste ayudar. Hay muchas dudas que yo de hecho resolví leyendo tu material y también ahora escuchándote, así que te lo agradezco mucho. Feliz, encantado de ayudar. Y bueno, a todos les agradecemos que pudieran estar en sintonía en esta parte del programa. Agradecemos a Cristian, agradecemos a cada una de las personas que estuvo también sintonizando el programa a través de redes sociales y a través de la Radio Corporación acá en Santiago en la 97.1 de la FM. Vamos a detener y vamos a ir a un comercial y prontamente va a estar nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, entregando información. Nos vemos prontamente. Bendiciones. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos.
un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas.